Buenas noches, me presento. Mi nombre es Melissa Hurtado, soy psicóloga, fundadora de Micelio Humano. Nosotros somos un proyecto de educación y acompañamiento en el vínculo responsable y consciente de hongos y los ibios. Hoy tenemos a Felipe. Felipe es antropólogo, viene de Chile y esta charla particularmente hace parte de los espacios de difusión y democratización de conocimiento de la cultura fungi. Nos interesa expandir esa cultura tan bonita, que más personas conozcan información de calidad, que podamos hacer preguntas, que podamos compartir conocimientos. Y bueno, esta charla quedará grabada en YouTube, @micelio humano. Entonces, Felipe, te doy la palabra para que te presentes, para que nos cuentes un poco más de ti. La idea es que tengamos este espacio de compartir información y si quieren nos pueden ir comentando preguntas que tengan en el chat y ya Felipe las responderá al finalizar el espacio. Entonces, bueno, bienvenidos todos. Meli, siempre es un agrado conversar contigo y estar en estos espacios que hemos creado ya hace aproximadamente un año. Bueno, como ya Meli ha mencionado, mi nombre es Felipe, soy de Chile, del sur de Chile, Patagonia Norte, como dicen los de la universidad. Y lo que nos convoca hoy día es un poco acercarnos a los hongos desde una perspectiva antropológica. Entonces, lo que buscamos, por lo menos hoy, es poder dialogar. O sea, si tienen dudas, consultas, preguntas, comentarios, las pueden ir dejando en el chat o al final de la presentación las podemos responder entre todos, todas. Y eso. Así que ahora voy a compartir pantalla y nos ponemos en acción, pues. Aproximación antropológica a los hongos y los ibios. También mencionar que soy estudiante del magíster en Ciencias Humanas, mención Historia. Y bueno, ahí también tenemos un poco de los datos que pueden ser útiles. Antropología fungi y micelio humano. Bueno, quisiera un poco hablar de los antecedentes. ¿Cómo podemos hablar de esto? ¿Desde dónde nos podemos situar o de dónde nos podemos agarrar, si que se quiere? Eh, Personalmente para mí fue un poco difícil hablar de los hongos porque a medida de que se nos acercamos con la idea de que los hongos propiamente tal han estado acá desde mucho antes que los humanos, me resultaba un poco difícil decir desde cuándo o desde dónde precisamente los hongos tienen una relevancia. Eh, Pensar en una relevancia es muy antropocéntrico, pero sin embargo la antropología de alguna manera lo sostiene de repente. Eh, para ello, entonces, dije, bueno, ya, la antropología es una ciencia y como ciencia, ciencias humanas o ciencias sociales, ¿de dónde podría tomar una referencia? Y ahí fue donde apareció la micología. Es un campo no tan explorado, no se imparte en las universidades, en Latinoamérica muy poco, y sin embargo pasa más que por una disciplina profesional o profesionalizante, es más que nada un oficio. Y podemos ver en distintos lados de Latinoamérica que hay distintas otras formas de aprender sobre los hongos. En ese sentido, entonces, aparece Evan Richard Schultz, que a través de la micología, un poco taxonomizando lo que sería posteriormente la disciplina propiamente tal, él empieza un poco a dar cuenta de esta existencia de hongos y lo empieza a poner en latín, básicamente. Eso en el 35. Entonces ya podemos empezar a hablar de los antecedentes respecto al siglo XX. Siglo XX hasta ahora. Entonces nos situamos ahí. Entonces, como al principio dije que la micología era una ciencia, una disciplina, dije entonces, bueno, las ciencias propiamente tales también han tenido algo que ver respecto a los hongos. Entonces, nuevamente ahí es donde es muy relevante la sintetización del ácido lisérgico, el LSD, a través de Albert Hoffman. ¿En qué sentido es importante? Justamente porque da pie a muchas otras formas de entender la sintetización de las sustancias, pero asimismo también abre un campo contracultural respecto a cómo usar estas sustancias. Bueno, y además que vivió el suficiente tiempo como para divulgar todo su conocimiento, también abrió las fronteras epistemológicas, si se quiere, las fronteras del conocimiento. Después tenemos la etnomicología, que sería una especie de suma entre, pongámosle, la etnología o la antropología, si se quiere, y en este caso la disciplina propiamente tal de los hongos.
Y ahí esa fusión da en el 57 el trabajo que hicieron Valentina Pavlovna y Gordon Wasson. Particularmente Valentina Pavlovna es la que tiene el interés genuino por los hongos y Gordon Wasson fue detrás. Su trabajo de por sí tuvo unas implicancias a nivel de la misma disciplina, porque hablar de etnomicología significa hacer trabajo de campo, pero ya no con la atención centrada solamente en el hongo, si se quiere, sino que también en los humanos. Y si a eso le sumamos una tercera fase, sería la relación entre los humanos y los hongos. Ahora, eso de por sí ya suena un poco complejo porque ¿quién diría que hay una relación humano-hongo desde una perspectiva científica de primer orden? Más allá de la taxonomización, la ciencia de primer orden diría que ya no hay más que hablar. Pero sin embargo, la aparición de este tipo de nomenclatura etno-algo, etnodisciplina, justamente da la posibilidad de dialogar en torno a esto. Ahora, esa sería como una especie de la primera mitad del siglo XX, pero ya entrando como en la última parte del mismo siglo, está el estructuralismo. Y el estructuralismo en sí tiene varias implicancias. Una, podríamos nombrar el hecho de que el estructuralismo nace o se ve influido o se ve afectado producto de los circundantes de ese tiempo. O sea, tenemos el mayo del 68. Lo que sucede como a nivel social es justamente lo que anteriormente mencionaba, la posibilidad de que haya una especie de apertura epistemológica a las estructuras que se estaban de alguna manera convocando o conociendo o un poco describiendo también, que es un poco el trabajo que hace Lévi-Strauss en sus libros Las estructuras elementales del parentesco, o entre otros libros, ya empiezo a dar cuenta de justamente eso, ¿no? Necesito una pausa de 1 minuto, 1 o 2 minutos, están tocando la puerta. Por favor, 1 o 2 minutos, nada más. He vuelto. Mm. Ya, ahora sí. Mis disculpas, pero bueno. ¿En qué estaba? Estábamos en la parte del estructuralismo. Bueno, el estructuralismo de por sí ya es importante porque en sí mismo fue un movimiento. Ahí como para concluir. Entonces, luego los trabajos que después vinieron tienen mucha relevancia porque eh, de alguna manera se acaba el campo geográfico de poder trabajar sobre las estructuras en Europa y empiezan a aparecer estos trabajos etnológicos en Latinoamérica, con el argumento de que se necesitan registrar estas sociedades complejas que están en vías de extinción. Esa es la clásica versión eurocéntrica. Ellos creían de que se estaban muriendo o estaban extinguiéndose los pueblos latinoamericanos. Entonces, la mayoría de los trabajos que se empezaron a crear, a realizar en Latinoamérica, tenían como epicentro Brasil. Y ahí tenemos el trabajo también de Levi-Strauss, pero también tenemos otros trabajos, pero ya más situados. Situados en el sentido de que es la persona que nació en Latinoamérica la que investiga, si bien con conceptos europeos, pero aplicándolos a un pensamiento situado. Y ahí es muy importante el perspectivismo masónico de Eduardo Vivero de Castro y Tania Stolze Lima. Ellos dos de alguna manera empezaron a complejizar la idea de pensamiento masónico desde un punto de vista postestructural.
bueno, de ahí me disculpo, no expliqué lo que era el postestructuralismo, pero en términos de Balibar, que es un filósofo francés, dice que el postestructuralismo es una consecuencia del estructuralismo, que sin embargo quiere hacer lo mismo que estructurar. Pero sin embargo es post. Vamos a seguir estructurando, pero ya no con las mismas categorías que tenemos antes, sino con otras, pero situado en algo en específico. Este sería como una especie de volver a ensamblar aquel conocimiento respecto a un grupo humano en específico. O si se quiere, es la idea de querer conceptualizar o ver cuál es la estructura de un grupo humano en específico, describirla después, caracterizarla. Y ahí es donde también aparece un concepto muy importante que es la ontología, que es una rama derivada de la metafísica. Bueno, ahí más adelante lo vamos a ir explicando. Pero eso como un poco en una línea de tiempo. Pero paralelamente a eso tenemos otros fenómenos, como por ejemplo el prohibicionismo de los 70 que sabemos que tuvo repercusiones a nivel mundial. ¿De la mano de quién? De Estados Unidos, Nixon y por supuesto la CIA. Por otra parte, tenemos los fenómenos contraculturales que se dieron de manera paralela al ensamblaje de todas estas sustancias en la sociedad. Por ejemplo, ya, todos los movimientos que ya conocemos en los 60 y los 70. Pero yo quisiera poner un poco más de atención en en los personajes que son llevados como a una especie de caricatura muchas veces, o enigma o leyenda, algo así. Y ahí podría ser, por ejemplo, el caso de Carlos Castaneda, Don Juan, María Sabina y Pachita. Desde una perspectiva más científica o eurocéntrica, en un principio estos conocimientos eran exotizados mayormente antes de que ser tomados en serio. Pero sin embargo, a la medida de que más y más y más gente iban al encuentro de ellos, más cuenta daban de que las ciencias en sí eran insuficientes para poder dar cuenta de un fenómeno aún más profundo. Un fenómeno que tiene que ver con la mente, con el espíritu, tiene que ver con la identidad y con las prácticas. Eh, Mientras todo esto pasaba, estos personajes o autores van dando cuenta de su conocimiento, también hay otro que es muy importante, que es Terence McKenna, porque su teoría del mono dopado lo que nos permite es dar cuenta de que efectivamente hay otras explicaciones, pongámosle postestructuralistas si quieren, de cuál ha sido la evolución humana. Más allá si puede ser aceptado o no esta teoría, lo que permite es justamente dinamizar el pensamiento occidental y, y un poco tensionar aquellos conceptos que ya nos han estado como inculcando básicamente en un periodo de tiempo de 500 años. No hay que olvidar también que esta manera de pensar es parte de un sistema que ya más adelante igual vamos a tocar, que sería un sistema colonial. Ahora, entre sistemas, por decirlo así, es inevitable el diálogo entre saberes. Entonces, lo que sí hay que rescatar es que dentro de las ciencias sociales y las humanidades, principalmente, se aboca por un diálogo entre pueblos originarios y la investigación científica, un diálogo horizontal. No es que haya alguien arriba y otro abajo, sino que es horizontal. Y esa horizontalidad pasa por conocer a los hongos, conocer a las plantas de características enteógenas o psicodélicas bajo sus premisas, bajo sus propias maneras de entender el mundo que ellos han creado, en este caso los hongos y las plantas. No como lo entiende el científico con sus aparatajes teóricos, no, al revés, sino que entender propiamente las plantas y los hongos en sus términos. Suena un poco difícil o suena un poco imposible, pero sin embargo, con el perspectivismo masónico podríamos tener podríamos dilucidar qué podría ser. Entonces, un poco para poder eh, comentarles la investigación que he llevado a cabo desde una perspectiva antropológica sobre el hongo psilocibe, primero
Mi preámbulo para poder integrarlos a ellos, primero fue vincular el reino fungi con los humanos, o sea, hacer una especie de etnomicología, pero un poco más profundo o un poco más cercano, si se quiere, en el sentido de ver los aspectos terapéuticos, culinarios, científicos, recreativos y de exploración. De alguna manera ya entendía que habían ciertas categorías respecto al uso del hongo psilocibe situado, en este caso, en el sur austral de Chile. Ahora, hay que poner énfasis en sus características o efectos psicodélicos. Entonces, cabe hacerse la pregunta, ¿qué es el hongo psilocidio? ¿Qué es estar en hongos? Y ahí rápidamente una respuesta es, fenomenológicamente hablando, es tener la experiencia del hongo, o sea, ser hongo. Y dadas los comentarios que uno escucha cuando dialoga con personas que han tomado hongo, es preguntarse quién es el hongo, porque se entiende de que hay alguien internamente en ese encuentro. Y una siguiente pregunta también sería ¿dónde es ese encuentro? Y ahí donde en la tesis quise un poco aportar trayendo este concepto de fungiverso, o sea, entendiendo que hay un universo o hay un territorio capaz de ser aprendido por los sujetos que están en él habitando, en este caso el hongo y el humano. ¿Y quién tiene la experiencia? Y ahí me basé en un arquetipo, que sería el arquetipo del viajero, un poco para entender esta dinámica de decir, bueno, me subo arriba de algo y que el viaje sea parte de lo que tenga que contar posteriormente. Ahora, esta teoría o esta manera de ver las cosas no es posible verlas bajo el mismo paradigma que ya hemos estado reproduciendo de manera tal vez inconsciente. Y es por ello que Vivero de Castro, en su libro Metafísicas Caníbales, nos da una manera de ver a los seres desde un punto de vista de los pueblos amazónicos. ¿Cómo entienden los pueblos amazónicos estos seres? Por ejemplo, el hongo psilocidio. ¿Cómo entenderlos frente a que también existe un espacio-tiempo distinto, poco conocido y cargado de prejuicios y tabú, como dijera Gastón Guzmán, micólogo mexicano muy famoso respecto a este hongo? Entonces, aquí ya es un poco de la teoría dura que necesitamos aplicar para poder entender un poco más quién es este hongo. Entonces, una perspectiva antropológica eh, nos va a llevar necesariamente a entender cuál es la dicotomía naturaleza-cultura imperante. Y esa dicotomía naturaleza-cultura es la típica que nosotros reflexionamos respecto a nuestro aparataje teórico que tenemos internamente, que hemos reproducido y nos hemos integrado producto del sistema en el que nos encontramos. Ese sistema es una herencia euroanglosajona. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, cabría la pregunta, ¿cómo ven los pueblos amazónicos esta dicotomía, naturaleza y cultura? Y ellos, de la manera en cómo la ven, es un poco la integración de múltiples y divergentes realidades que se generan bajo diferentes perspectivas. O sea, la perspectiva que genera el hongo, la perspectiva que genera la planta y la perspectiva que genera el humano son las tres a la vez distintas, pero a la vez también tienen un presupuesto que es de igualdad, que es el ser. Cada uno tiene un ser, pero tiene un cuerpo distinto y a la vez tiene un punto de vista distinto. Entonces, ante eso, nos toca tensar básicamente las cuestiones clásicas euroanglosajonas, que es, por ejemplo, que ellos ven de alguna manera la sociedad como una especie de multiculturalismo. ¿Se han dado cuenta que de repente dicen, es que hay muchas culturas? Esa idea de que hay muchas culturas es una idea propiamente euroanglosajona. Pero sin embargo, ven a la naturaleza como algo universal, o sea, algo infinito que está a merced del ser humano. Eso es como la clásica.
Por lo tanto, la idea occidentalista de ver las cosas es una especie de universalidad objetiva de los cuerpos y de la sustancia, y una particularidad subjetiva de los espíritus y de los significados. Es como que por dentro fueran todos distintos, pero por fuera todos iguales. Eso en resumen. Entonces, la cosmología que ellos entienden es de un cuerpo de naturaleza universal y varias almas, culturas particulares. Eso es lo occidental. Pero eso occidental es del norte. Nosotros, si bien estamos también en la categoría de occidental, estamos completamente separados, epistemológicamente hablando, de estos sujetos anglosajones. Porque ellos tienen otra manera de ver el mundo. Pero los pueblos indígenas amazónicos tienen otra. Y eso es de lo que se encarga Vivero de Castro de dar a conocer. Mientras que en Occidente es multiculturalista, el mundo amerindio, el mundo amazónico que le llama Vivero de Castro, es multinaturalismo. Ahora voy a leer un poco, a ver si se entiende un poco más estas tensiones. La concepción amerindia parte de la unidad de alma y una diversidad de cuerpos. De ahí que la cultura sea universal y la naturaleza forma lo particular. Vivero de Castro reconoce que las categorías de naturaleza y cultura no se corresponden con la concepción amerindia, donde, más que regiones del ser, son configuraciones relacionales, perspectivas cambiantes, en resumen, puntos de vista. Acá lo que Vivero de Castro nos quiere dar a conocer es que cada cuerpo tiene un punto de vista, pero interiormente son iguales. Y esa es la complejidad y esa es la tensión que Vivero de Castro nos trae, frente al paradigma occidental que ve a la cultura como algo múltiple y la naturaleza como algo universal. Oh, no, me pasé. Entonces, ya con este aparataje filosófico, nos toca contextualizar. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Que es la principal pregunta que alguien que investiga se debe responder de manera inmediata. Ahí yo me casé con una idea y es la idea de antropoceno o capitaloceno. Entonces, para poder un poco dar cuenta cuáles son las dinámicas internas, bajo estos conceptos me pude situar respecto a la metodología de trabajo. O sea, cómo conozco aquello que es objeto de estudio, aquello que es mi objeto de interés. Y Anna Sink, una antropóloga, por ejemplo, estudió el hongo Matsutake, perdón, en Japón, entre Japón y Oregón. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un libro que nos habla de un hongo, las dinámicas del hongo y en dónde está. Y cómo se relaciona con el humano respecto al lugar, en este caso entre Japón y Estados Unidos. ¿Cuál es la relación ahí respecto a una idea ya más geográfica? Pero por otra parte tenemos a Eduardo Kohn con una etnografía multiespecie en el cual él aboca más por la cuestión semiótica que se establecería entre las distintas especies. En este caso, una es la especie planta, la especie humano y la especie hongo, por ejemplo. Entonces, cuando uno aplica el conocimiento de Eduardo Kohn a la metodología, lo que tenemos es la atención hacia estos puentes semióticos que se forman entre el humano y el hongo, por ejemplo. ¿Cuál es esa comunicación? ¿Qué comunican? ¿Cómo se comunican? Y finalmente, ¿cuál es la simbiosis que se genera entre ambos, ¿no? Por ejemplo, ubica la existencia fenoménica del ser vivo como una relación vinculante, que al conocer se entiende que hay un yo que puede dar significado de un hecho o una corporalidad y por lo tanto uno puede aprender de ello y a la vez agenciarse, decidir o tomar acción. Ahí. Entonces, bueno, ahí ya tendríamos entonces la teoría, después pasamos a la metodología y después tendríamos el fenómeno en sí, el fenómeno ontológico. ¿Se acuerdan que antes les hablaba que la ontología viene derivada de la metafísica? Y aquí quisiera ser como bien simple y bien claro que la diferencia entre metafísica y ontología
desde el punto de vista de varios investigadores, es que la ontología es más material, en el sentido que lo ontológico necesariamente da cuenta de algo en específico, y eso específico busca generarle categorías, categorías de características, categorías elementales, trata de definirlo, trata de ver cuál es su campo de acción y cuáles son los que se identifican con él, cuáles no, y cuáles son sus prácticas, sus usos, todo lo que podría haber un fenómeno probablemente tal. Entonces ese fenómeno, situándolo desde el punto de vista de un hongo, tenemos un multinaturalismo en la cultura. Es decir, tenemos a muchos cuerpos creados por la naturaleza en la cultura, o sea, relacionándose. Y para ello entonces, ¿qué y para ello entonces, ¿cómo lo podríamos absorber o cómo lo podríamos entender? Y es a través de la percepción de los sujetos. Pero este sujeto, de nuevo, no es solo el humano, sino que es también el hongo. Ambos son sujetos. Ambos tienen puntos de vista. Ambos tienen cuerpo y ambos pueden afectarse unos con otros. La particularidad es que la manera en cómo ellos se relacionan es a través de esto, a través de los efectos psicodélicos, los efectos introspectivos y los efectos espirituales. Y esos efectos no son azarosos porque son efectos de los cuales las personas dan cuenta. Dan cuenta mayormente en macrodosis. Y eso ya es otro tema. Entonces, diversas experiencias se justifica bajo el argumento de que la naturaleza es productora de modos. Es decir, solo la naturaleza es capaz de crear una sustancia a partir de sí mismo sin necesidad de un tercero, como por ejemplo lo harían otros tipos de cuerpos. Ahora, cierto que ya definimos la teoría, la práctica, definimos el fenómeno, pero ahora esto, ¿dónde sucede? ¿Cómo explicar el viaje psicodélico desde una perspectiva antropológica? Y ahí necesariamente son tres conceptos que debemos aplicar. Primero, el concepto de agenciamiento del hongo, o sea, aquello que genera el dinamismo del humano para encontrarse con el hongo. Después tenemos la línea de fuga, es decir, para efectos de entender este mismo fenómeno, uno podría decir de que una línea de fuga es como una especie de ¿cómo se puede decir? Un rebelde que se salió de su burbuja y a través de haberse salido, a través de esa acción, a través de ese agenciamiento creado por el hongo, ese agenciamiento de salir, es lo que finalmente deviene en un devenir. Lamento ahí la redundancia. Pero el salirse del grupo, por decirlo así, deviene en otro grupo más. Entonces, si ese sujeto sale, de alguna manera está haciendo un triple ejercicio o una triple acción, que sería la acción de territorializarse, o sea, el sujeto primero está territorializado, es decir, está existiendo y está actuando en un espacio a la vez que lo construye desde la experiencia misma, o sea, que habita en él, está territorializado. El punto de fuga crea el fenómeno de la desterritorialización, que es un proceso de desarraigo o transformación, donde el sujeto se cuestiona a sí mismo y cuestiona su realidad y pasa a resignificarlo desde su experiencia y desde su entorno, o sea, a través de, por ejemplo, una macrodosis. Y eso ya podríamos decir que estaría dentro de un viaje. Y como todo viaje debe terminar, desde esta misma seguidilla de fenómenos, tenemos la reterritorialización, que sería como una especie de volver a situarse. Porque uno viaja, pero no viaja el cuerpo, viaja al interior. Entonces, el interior, una vez que termina de viajar, tiene que volver a reterritorializarse. Y eso se define como una reconstrucción o una emergencia de un nuevo territorio a partir de la experiencia emancipadora generada por la línea de fuga y por el agenciamiento del hongo, que trajo consigo la desterritorialización. Entonces tenemos fases del viaje psicodélico, pero en relación al entorno. Ya no es en relación
a cómo se mueve el cerebro y cuánta luz genera. No, perdón ahí la vulgaridad, pero esto es distinto en el sentido de que toma elementos circundantes, elementos que sí o sí van a estar, como por ejemplo el territorio. Em, bueno, y aquí un poco para ya mostrarles lo que resulta de estas metodologías y teorías y enfoques. Yo lo que hice fue hacer un taller de dibujo sobre experiencias que hayan tenido en hongos. Entonces, ¿qué experiencias han tenido en hongos? Y la gente lo dibujaba. Y ahí tenemos un pequeño encuentro de mostrándonos los distintos viajes que hemos tenido y representándolos en sus dibujos. Y ahí vamos a dar los detalles de los dibujos. Por ejemplo, ahí tenemos un poco lo que dibujó la gente. Especie de mandalas, un poco de relato. Tenemos la fluidez de alguien que está en un estado evidentemente, no sé, platónico. Tenemos esto que si bien pues puede verse tan bien formado, igual tiene particularidades, ¿no? Una bicicleta, una gradería, tiene distintas expresiones. Asimismo también hay personas que el arte es algo que se les da mucho. Y por ejemplo, este es muy entretenido porque si vemos acá hay dos circunferencias, dos, y esas circunferencias están viendo pasar unas lagartijas. Y aquí la persona que lo dibujó me explicaba que en realidad es un dibujo desde adentro. Lo que ves son sus ojos acá, como si fueran dos lentes, y lo que ves son esas lagartijas. Y por dentro estaba lleno de fractales. Interesante. Después tenemos otra persona, igual en macrodosis, que de alguna manera dice que se vio, vaya a saber cómo. ¿Cómo? A través de este dibujo nos permite un poco dilucidar cómo se vio a sí mismo. Y después tenemos una amalgama de más dibujos que yo creo que para efectos de ser analizados, ahí un psicólogo tiene harto que decir, harto pega igual. Em, entonces, si podríamos como resumir un poco, ya para ir finalizando, existen dos conceptos que son necesarios aplicar en la experiencia. Uno, la fenomenología y dos, la territorialización. Porque la fenomenología, primero, nos permite examinar el ser humano en su hábitat y mientras uno lo observa, a la vez con él o con ella, podemos reconstruir o construir el sentido de su mundo, creando territorios vitales que enlazan, en este caso, el espacio-tiempo y las relaciones que en él se crean. A la vez también nos permite, desde una fenomenología, comprender los modos de subjetivización, perdón, de subjetivación que se da en la experiencia humana, en este caso con el hongo. Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, otros tres conceptos que nos podrían dar cuenta de este dinamismo que de repente tiende a complejizarse. Primero, el pluriverso. O sea, si hay muchos cuerpos y hay muchos puntos de vista, pero a la vez hay un elemento que es común a todos los seres vivos, se crea o se acuña el concepto de pluriverso. O sea, que es un conjunto de mundos y realidades que coexisten y que son reconocidos estas estructuras diversas y a la vez destaca la pluralidad y la relatividad que en él se genera. Por otra parte, tenemos el fungiverso, que sería un territorio propiamente tal. Y ese territorio sería una especie de resignificación en la medida que uno lo habita o en la medida que uno lo puede visitar, ¿no? La particularidad es que la manera en cómo se puede conocer es a través de los hongos. Uno no puede, como lo hago, no puedo solamente teorizar,
Necesariamente necesito tomar un hongo para poder conocer de qué estoy hablando. Y por otra parte, después tenemos a aquellas personas que ven el hongo como un ejercicio psicodélico de exploración de la propia mente y a la vez también la exploración de una liminalidad, o sea, de un espacio intermedio entre el cuerpo y la conciencia. Conclusión, ya aquí ya vamos cerrando. La conclusión que tengo de esta investigación y de este estudio sobre los hongos y los psibios es que hay una apertura a conocer los enteógenos, los psicodélicos y las drogas, pero ya no desde el tabú o del prejuicio, sino que conocerlos en cuanto a sus características. Después, un campo disciplinar de la filosofía de la naturaleza. Allí lo pongo con un signo de interrogación porque ¿acaso existe una filosofía de la naturaleza? ¿La naturaleza piensa? En términos filosóficos, ¿la naturaleza crea pensamiento? Y por otro, el campo de las ciencias cognitivas. Aquí ya es un poco más complejo porque las ciencias cognitivas se encargan de un poco de separarse del paradigma de primer orden. Y aquí ya tenemos a personas eminentes como Varela y Varela, Francisco Varela. Bueno, para un poco ya ir cerrando, tengo esta frase que igual la saqué de mi tesis, que dice, aquí el factor sorpresa son los enteógenos, capaces de darnos la experiencia de las ecologías de sí mismo, porque en la construcción de los territorios sociales y en el plano de la inmanencia, es en nuestro interior donde está la posibilidad de transformar vuestros mundos y cohabitar en el pluriverso. Eh, bueno, igual acá tengo otro, otra cita igual que me gustaría leerles, como ya para ir cerrando las ideas. Hay toda una línea de investigación posible de emprender ante el contexto de crisis medioambiental o socioambiental, igual si se quiere. Otros discursos son necesarios para incidir en las políticas públicas de la máquina. La psicología en la antropología se hace necesaria para que integre equipos interdisciplinarios para comprender y aprender el devenir de este ser colectivo del reino fungi, porque pensar es desterritorializarse. Ello quiere decir que el pensamiento solo es posible en la creación y para crear algo nuevo es necesario romper con el territorio existente creando otro. Gracias por su atención, gente.